gracias te damos, Señor, que nos cubres de bendiciones. Tu provisión no nos falta en la mesa, Señor. En tu bondad y en tu misericordia te rogamos por aquellos que no tienen trabajo, por aquellos que han sido disminuidos sus ingresos. Tú nos sostienes en todo momento, Señor, y nos guardas en salud. Tú cuidas de cada uno de nosotros y sabemos que en lo que tú permites en nuestras vidas, tú siempre tienes propósitos. Señor, queremos en este momento poner en tus manos preciosas este tiempo y para ello te rogamos que perdones nuestros pecados y que quites todo estorbo que pueda interferir en el mensaje de tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú nos des entendimiento de la misma, que nos ayudes a comprender los pasajes que vamos a estudiar el día de hoy. Te agradecemos, Dios Todopoderoso, y te honramos, Señor, dándote la gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a seguir con la enseñanza del libro de Daniel. Ahora vamos a ver los capítulos 7 y 8. Recordamos, la semana pasada habíamos visto el capítulo 2. Vamos a recordar algunas cosas. En ese capítulo se describe un sueño que había tenido Nabucodonosor después de haber intentado con los brujos, magos y encantadores y hechiceros que tenían en Babilonia y que no pudieron hacerlo. Le pide a Daniel que le revele el mismo sueño porque lo había olvidado y el significado del mismo. Entonces Daniel se dirige a Dios y Dios le permite tener ese conocimiento de ese sueño, saber el significado del mismo. En el sueño Nabucodonosor había visto una estatua de dimensiones muy grandes, tenía la cabeza de oro, los brazos y el pecho de plata, el vientre y la cintura y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies hechos de una mezcla de hierro con barro cocido. El significado que se le estaba revelando a Nabucodonosor era la grandiosidad de cada uno de esos imperios, pero tenían una característica en cuanto a su esplendor. Nabucodonosor era un hombre muy soberbio y muy vanaglorioso. Aunque Daniel en la revelación del significado de ese sueño le había hecho la observación de que es Dios el que da el conocimiento, el que da la sabiduría, el que da la grandeza, el que permite que alguien tenga una posición de privilegio o de influencia muy grande. No es el hombre el que consigue por méritos propios la posición que llega a alcanzar. Entonces, en el momento en que Nabucodonosor se olvida de que el reino que él tiene le ha sido dado por Dios a través de lo que le ha permitido tener, entonces Dios a través de otro sueño le revela a través de Daniel en el sentido de que hay una advertencia de que si no le da la honra a Dios, si no le da la gloria y persiste en su pecado de soberbia y de orgullo y haciendo maldad, entonces el reino le será quitado. Pero aún si recordamos en ese capítulo 4, Dios le envía un estado mental de locura al grado de que Nabucodonosor tiene que permanecer durante 7 años viviendo como un animal. Cuando se cumple el tiempo en que Dios le ha decretado que permanezca en ese estado, Nabucodonosor reconoce la grandeza y le da la gloria a Dios, y en ese momento Dios le devuelve su reino y le devuelve su honra como hombre. A partir de ese momento, dice el versículo 37 del capítulo 4 del libro de Daniel: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan en soberbia. A partir de ese contexto, vamos a ver lo que nos dice el libro de Daniel en el capítulo 7. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, y aquí en ese versículo nos da a entender que Nabucodonosor ya no está, sino que el que le está sucediendo en el trono es su hijo Belsasar.
Tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. La expresión aquí, el gran mar, la mayoría de los estudiosos bíblicos coinciden en que se trata del mar Mediterráneo. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta, es decir, se puso de pie, a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y bueno, de acuerdo a lo que recordábamos, la primera bestia, semejante a un león, está representando al imperio de Babilonia, y es conocido por muchos que en las ruinas arqueológicas que se han encontrado en Babilonia, el emblema de ese imperio eran leones con alas. Observamos aquí que dice que las alas le fueron arrancadas y levantada del suelo, y se puso sobre su pie a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Esta referencia nos recuerda el estado que había tenido que padecer Nabucodonosor los 7 años que estuvo viviendo como animal, pero también se reconoce aquí que Dios le volvió a dar la oportunidad de continuar con su reino. Cada una de las partes de esa estatua representa un reino, y la primera parte, que es la cabeza que está hecha de oro, representa al imperio babilónico. Pero esa era la imagen en la forma en que por su parte Nabucodonosor veía a su imperio. Y bien pudiera ser la representación o imagen de lo que cada uno de los gobernantes pudo haber tenido de su imperio a lo largo del periodo en el cual estuvo vigente cada uno de ellos. La revelación que le hace Dios a Daniel ya no se trata de una imagen de oro, sino de una bestia, y es la manera en que Dios le muestra a Daniel que es una forma en que Dios ve de cómo proceden esos imperios a través de sus gobernantes y la forma en que someten a los pueblos que ellos subyugan. Pero podemos observar lo que nos dice el libro de Jeremías en el capítulo 25. Fíjense: toda esta tierra, hablando del pueblo de Israel, será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años, que fue el tiempo que duró ese castigo para ellos bajo el imperio babilónico. Pero dice el versículo 12 de ese mismo capítulo 25 del libro de Jeremías: cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad. Y dice el capítulo 51 del mismo libro de Jeremías: así ha dicho Jehová, he aquí yo levanto un viento destructor contra Babilonia y contra sus moradores que se levantan contra mí, y enviaré a Babilonia aventadores que la avienten y vaciarán su tierra, porque se pondrán contra ella de todas partes en el día del mal. Dice el versículo 11: limpiad las saetas y embrazad los escudos. Ha despertado Jehová el espíritu de los reyes de Media, porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla, porque venganza es de Jehová y venganza de su templo. Si nosotros observamos en el capítulo 5, versículo 18, el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería
y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Versículo 21. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Versículo 22. Y tú, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Porque ya tenía el antecedente de su padre. Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Dice el versículo 28, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Pero, dice el versículo 30, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino. Entonces vemos que en ese momento el imperio de Babilonia deja de ser y empieza a ejercer dominio sobre el pueblo de Israel, el imperio de los medos y de los persas. Versículo 5. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que de otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Entonces, esta bestia, este oso, representa a ese imperio de los medos y los persas que estaban sustituyendo o derribando al imperio de Babilonia. En esta parte entonces estamos viendo que a Daniel le permitió tener aproximadamente 50 años antes la revelación profética de ese evento, y le había permitido observar el cumplimiento de esa parte de la profecía. Dice el versículo 6, después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Aquí en esta parte, el leopardo representa al imperio de Grecia. Históricamente se sabe que a la muerte de Alejandro el Grande o Alejandro Magno, el reino se dividió por 4 de sus principales generales. Uno de ellos era Casandro, que era el que estuvo gobernando Grecia y Macedonia. Lisímaco estuvo dominando en Turquía y en Asia Menor. Selenio estuvo sobre Siria, Babilonia e Israel. Y Ptolomeo estuvo gobernando la parte de Egipto. Entonces, por eso, esta bestia que se describe en el versículo 6 tenía 4 cabezas. Dice el versículo 7, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Cuando vemos también que en ese versículo 7 dice que esa bestia tenía 10 cuernos, se refiere a 10 reyes o gobernantes. Dice el versículo 8,
Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que ese cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero las había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Cuando en este pasaje vemos que se habla de un anciano de días, se refiere a Dios Padre, y cuando se menciona aquí en el versículo 13 de uno como hijo de hombre, se refiere al Señor Jesucristo. Entonces, la escena que estamos viendo es de juicio hacia las naciones. Dice el versículo 14, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y esta parte del pasaje, cuando se termina de describir a la imagen de la estatua que vio Nabucodonosor, se habla de una piedra que fue arrancada de un monte, y que esa piedra era arrojada contra la estatua y la desbarataba. Y esa piedra se refiere al reino de Jesucristo. Versículo 14, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, y su dominio es dominio eterno que nunca pasará. Y esto podemos comprobar cuando se habla de la roca, se está haciendo referencia al Señor Jesucristo. Podemos ver que en el libro de Deuteronomio capítulo 32, en el versículo 18, nos dice: de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios, tu creador. Y podemos ver en el segundo libro de Samuel capítulo 23, versículo 3, que la escritura dice: el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres. Y ahí hace referencia a ese reino del cual va a venir a ejercer el Señor Jesucristo. Dice el versículo 15 del capítulo 7 del libro de Daniel: se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Y cuando aquí habla que recibirán el reino los santos del Altísimo, se refiere a los creyentes. Dice el versículo 19: entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies.
Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido delante, del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, es decir, blasfemias, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo este cuerno, hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dice el versículo 23, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, es decir, 3 años y medio. Y esto se refiere a la gran tribulación. Cuando en ese versículo 25 se habla de que ese rey pensará en cambiar los tiempos y la ley, se refiere, si nosotros recordamos, a que el pueblo judío celebra 7 fiestas principales que tienen un cumplimiento profético, de las cuales ya 4 han tenido ese cumplimiento, que son las fiestas que se celebran en primavera, quedando pendientes las 3 que se celebran en otoño. Entonces, este gobernante que habla blasfemias contra Dios quiere que se pierda ese seguimiento y que se pierda la memoria de lo que representan, y que ya no se tenga memoria de ese cumplimiento profético a las cuales esas celebraciones hacen referencia. Dice el versículo 26, pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. ¿Qué es lo que alcanzamos a observar de esta cuarta bestia? Se habla en el versículo 7. Entonces, acerca de los imperios que están representados en la estatua, constituida de diferentes materiales, empezando por el oro, la plata, el bronce y el hierro. Recordamos que esta bestia dice que tenía dientes grandes de hierro, y esto hace referencia a que tiene que ver con ese imperio romano que no terminó como los anteriores, que no terminó como los otros imperios que habían estado antes. Esa bestia significa un imperio que no ha muerto, y que en el momento en que ejerza su dominio a toda la tierra, de ese imperio va a surgir el anticristo. ¿Y por qué decimos esto? Porque vuelvo a leer el versículo 23, y dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Vamos a ver ahora lo que nos dice el capítulo 8. Empezamos en el versículo 1. En el año 3 del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Dice el versículo 3. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, aunque los cuernos eran altos. Uno era más alto que el otro, y el más alto creció después.
Y vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con toda la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, esto es, hasta Israel. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Y vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar de pie. Y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y el 4.º cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado, y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión, y no la entendía. Bien, hace un momento comentaba yo que en cuanto al imperio que ejerció Grecia a través de Alejandro Magno, cuando éste murió, el imperio fue dividido y fue ejercido a través de 4 de sus principales generales. Pero cuando aquí hace referencia en el versículo 23, y al fin del reinado de estos 4,
Cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Se refiere al anticristo, que se va a cumplir y de las cuales se habla en el Nuevo Testamento. Y entonces este era un anticipo de lo que vendrá a ser el anticristo, que él hará cosas todavía peores. Entonces, esta es la revelación que nos hace Dios de esos imperios que cada vez van creciendo en poderío y en forma del dominio que ejercen sobre las demás naciones y los pueblos, y sus métodos de ejercer control sobre la población a nivel mundial se van haciendo cada vez más dominantes en muchos sentidos. Y bueno, de esto ya hablaremos después. A continuación vamos a ver a través de estas imágenes que ustedes están viendo cómo a través del tiempo que cada uno de estos imperios ejerció dominio en las regiones sobre las cuales ejercieron su poder, cada vez se van viendo extensiones territoriales más grandes y podemos ver que la extensión territorial que alcanza a abarcar la Unión Europea se asemeja mucho al Imperio Romano, se asemeja mucho al área geográfica que ocupó el Imperio Romano, pero aún esta área que abarca esta comunidad económica europea es todavía mayor, pero no solamente va a quedar ahí, sino que el gobierno o el orden mundial que se va a ejercer a través del dominio de las grandes empresas y de los multimillonarios que tienen el poder de ejercer influencia en todos los ámbitos de la vida de las personas comunes, se va a observar un mayor control y un mayor dominio de la población que va a ser útil para sus propósitos del anticristo. Entonces, más adelante vamos a comentar cómo se va a dar esta situación. Hasta el momento es lo que vamos a ver y vamos a dejar esta parte hasta aquí de la enseñanza. Los esperamos la próxima semana para dar continuidad a este tema de los tiempos finales, que las cosas se están dando ya para preparar el camino al anticristo. Vamos a despedir este tiempo con una oración a Dios. Te agradecemos, Padre eterno, el entendimiento que nos das de tu palabra, y te agradecemos, Señor, que nos des entendimiento de lo que se está viviendo en el mundo y que podamos percibir que los tiempos proféticos de lo que está escrito en tu palabra están más cerca a ese tiempo, y que para los que hemos creído en ti y hemos recibido tu misericordia, podemos estar confiados en ti, Señor, de que tú nos vas a guardar de eso que se avecina. Y para ello, pues, Señor, también te rogamos tu misericordia para las personas que aún no te han considerado en sus vidas. También, Señor, te rogamos tu bendición para el resto de la semana. Te honramos, Señor, dándote la gloria y la honra en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Que Dios les bendiga.